Una polémica que ustedes ya lo ven, no solo tiene ribetes en lo deportivo, sino que también el filo de la justicia. Es el tema que queremos analizar con un importante entrevistado, quien está con Juan Carlos Alarcón. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Hola Mauricio, gusto de saludarte, muy buenos días. El diputado Felipe Arboe, cuando estaba en la Intendencia Metropolitana, fue encomendado por José Miguel Insulza en ese entonces para ir a estudiar este tema a Europa y específicamente a Inglaterra, para ver cómo los ingleses, los británicos, habían desterrado los hooligans que iban por toda Europa y destrozaban ciudad tras ciudad. Han pasado prácticamente 10 años, Felipe, y el tema diputado es prácticamente el mismo. ¿Cómo combatimos estas barras bravas? No es verdad que hoy en día tienen atemorizado no solo a los dueños de los clubes, no solo a los dirigentes, sino que ahora a los jugadores. Bueno, muy buenos días, Mónica, Mauricio. A ver, yo creo que lo principal acá es tener conciencia de la gravedad de la situación. Los estadios son un punto de esparcimiento, un punto de reflexión, un punto de felicidad desde el punto de vista deportivo. Y no puede ser un lugar de riesgo. Es un lugar donde se congregan entre 40, 50, 70 mil personas. En consecuencia, todas las acciones preventivas, tanto desde el punto de vista de la infraestructura como desde el punto de vista de las medidas adoptadas por la autoridad, son necesarias para prevenir la violencia deportiva. Creo que lo más relevante que hemos visto en el último tiempo probablemente es que la autoridad ha vuelto a tener la capacidad y la decisión política clara de combatir la violencia en los estadios, que es un elemento fundamental. Muchas veces esto trae costos asociados, obviamente se generan manifestaciones en contra, porque hay medidas que probablemente no son populares, pero son necesarias para adoptar medidas de seguridad. Felipe, diputado, yo le quiero preguntar en su tema técnico, más que político, sí, porque yo creo que esto es un tema transversal, pero nosotros quisimos estar con usted por un tema técnico. Usted técnicamente es una de las personas que mejor maneja el tema en Chile, y también sacó una publicación, hizo un informe luego de sus viajes. Aquí hay metidos dirigentes, ¿no es verdad?, que han avalado estas barras bravas, hay metidos jugadores que también le dan dinero a las barras bravas, sí. Hay todo un círculo vicioso. ¿Cómo se combate eso? Lo que pasa que a eso iba. Lo que pasa es que en Inglaterra uno de los puntos principales para disminuir los niveles de violencia fue establecer la corresponsabilidad dirigencial cuando existen hechos de violencia que han sido amparados o por personas que de una u otra forma representan a la entidad deportiva. Es decir, los dirigentes son responsables también por los hechos, solidariamente responsables por los hechos que cometan los hinchas cuando estos se encuentran de alguna forma vinculados al club, para cortar con cualquier tipo de relación que puede generar algún grado de complicación en el ambiente de violencia. En segundo lugar, que es muy importante, lo que no puede ocurrir es que tengamos un doble discurso entre la autoridad, me refiero principalmente de los clubes deportivos, y los miembros de las barras o la hinchada. Aquí lo que hemos tenido también en nuestro país, lamentablemente, y me tocó a mí ser muy drástico con algunos dirigentes, recuerdo esa oportunidad. Estamos viendo, a propósito de eso, diputado, que es cuando Sandor Boicina, alias el Barty, agrede en la garra, en el codo, ¿no es verdad?, se pone la garra blanca a Manuel Saavedra Cuenca con un puñal, que es una imagen muy iconográfica. A raíz de ese episodio, a usted lo mandan a capacitarse afuera. Así es, eso fue el año 2001, si no me equivoco, en diciembre del 2001, partido Colo-Colo Higgins, había 3.200 espectadores, estamos hablando, no era un partido calificado de alto riesgo, nadie podía pensar que la violencia se iba a producir al interior de la misma barra. Es una situación parecida que estamos viendo hoy día, en el sentido que la violencia se está produciendo entre la barra y los dirigentes del club, en función de que los dirigentes del club han adoptado una decisión, en mi concepto, acertada, en cuanto a terminar con los beneficios que históricamente se le otorgan a estos grupos. Si la hinchada legítimamente quiere apoyar al equipo, yo no veo problema en que exista un bombo, que haya posibilidades de cantar, no hay ningún problema, pero de ahí a que se le empiezan a generar un conjunto de beneficios que van generando una relación bastante incestuosa entre la dirigencia y la barra, esto va generando problemas de violencia, y vemos como hoy día un dirigente toma la justicia por su propia mano e intenta amenazar a jugadores, pedir la renuncia a dirigentes cuando considera que las políticas del club no son las adecuadas. Aquí hay dirigentes, diputados que les tienen un sueldo, incluso a estos barristas. Mónica, Mauricio, lo escuchamos. Sí, quería preguntarle al diputado, usted ha sido un gran defensor de la responsabilidad que tengan que tener los dueños de los clubes. De hecho, la gran discusión en el Parlamento es si ellos deben o no pagar con dinero, digamos, lo que haga su barra o su barra brava. Quería preguntarle por qué eso, por qué personalizar en el dueño y no en el club, por ejemplo, completo, y también si hay mucho lobby en este minuto en el Parlamento tratando de impedir precisamente eso. Mire, a ver, dos cosas. Primero, es muy importante, y la legislación internacional así lo establece, cuando existen incentivos
positivos para que los clubes deportivos adopten medidas preventivas y por tanto, al revés, si le establecemos sanciones pecuniarias, económicas, a la dirigencia del club deportivo que no adopta las medidas necesarias para evitar situaciones de violencia, tiene que haber responsabilidad. Porque finalmente, no nos olvidemos, el espectáculo de fútbol que hace vibrar a millones de chilenas y chilenos es un espectáculo privado y por tanto el responsable del club, el dueño del club y la dirigencia son los que se llevan los recursos por los beneficios, es decir, por la recaudación. Si se llevan los beneficios por la recaudación, lo lógico también es que sean corresponsables de los daños que generan las personas que son parte de su estructura, pues, particularmente en el caso de las barras, que son estructuras que finalmente están reconocidas por los clubes y como bien señalaba anteriormente, lamentablemente en algunos casos incluso financiadas por ciertos dirigentes. Y que no es menor, porque son estos propios dirigentes y diputados, Mónica, Mauricio, quienes por muchos años han avalado las barras bravas. Le han prestado la indumentaria, le han prestado los containers, ¿verdad?, para que guarden los bombos y para que guarden lo que quiera. Pero son estos mismos dirigentes quienes de un año a esta fecha están siendo amenazados, como lo reconoce el propio Hernán Levy en esta nota que vamos a escuchar y retomamos con el diputado Felipe Arboe. Yo diría que el tema más serio que tenemos hoy día es las amenazas que han sufrido jugadores de plantel. Eso es algo inaceptable. ¿Y usted también? Sí, pero en el caso de los dirigentes estamos acostumbrados. Yo desde hace un año, en el caso mío y entiendo de otros dirigentes de grandes clubes, hemos sido sometidos a distintos tipos de amenazas. En el caso cuando se llega a los actores del fútbol, que son los jugadores, esto es inaceptable. A ver, Bien decías tú, Mauricio. Sí, Juan Carlos, quería preguntarle al diputado, además de todo lo que ya estamos viendo del vínculo entre las barras bravas y los clubes deportivos, ¿qué pasa con el vínculo entre las barras bravas y la política? Porque hay un colega suyo, el diputado Asensio, que lo recibe en el Parlamento y lo defiende. ¿Por qué hay vínculos entre estas barras bravas y campañas parlamentarios? ¿Es que ellos ayudan, por ejemplo, a poner, a mantener, a destruir carteles en época de campaña? Bueno, pero eso no cabe ninguna duda, digamos, ha sido hecho público. Y recuerdo cuando el senador Espina era diputado por Ñuñoa, había una relación directa entre los de abajo y él, o un grupo de los de abajo, para no sindicalizar a nadie, pero probablemente eso ocurra y a mí no me parece que sea correcto. Ahora, distinto es el caso del diputado Asensio, cuando él recibe a esta persona que dice tener un conjunto de antecedentes bastante delicado. En consecuencia, él tiene que cumplir con su obligación de recibir los antecedentes. Distinto es avalar la conducta, ahí son cosas distintas. Yo iría, Mauricio, más bien al fondo del asunto. Primero, y respondiendo a la pregunta de Mónica, a nosotros nos parece que aquí tiene que haber un sistema de responsabilidad. Primero, responsabilidad de los clubes deportivos, para que no generen incentivos para que este tipo de actividades se desarrollen. En segundo lugar, una sanción también específica a aquellos dirigentes de barra o de la hinchada que generan hechos de violencia. Tercero, incentivos al cumplimiento de infraestructura que evite los niveles de violencia que ya tenemos. Y con todo lo anterior, mi percepción es que así como lo hicieron en Europa, también tenemos que tener necesaria conciencia de las autoridades políticas en general de que este es un problema mayor. Aquí los problemas de violencia en los estadios o la discusión respecto a las leyes generalmente solo son comunicadas o son más bien publicitadas cuando existen amenazas o hechos de violencia. Y aquí la Cámara de Diputados, el año 2008, aprobó un proyecto de ley de reforma a la ley de violencia en los estadios que durmió en el Senado casi ¿Diputado? 3 años en la Comisión de Constitución. Diputado, usted habla de las amenazas. ¿Cuánta gente en Chile está amenazada por la Garra Blanca? Usted fue intendente, ¿a usted lo amenazaron? Sí, varias veces, y tuve un par de agresiones también. Pero bueno, es parte de los costos de ejercer la autoridad. Mi percepción es que la autoridad no solo está para los aplausos, para la foto, también tiene que tomar medidas que probablemente, insisto, no son populares, pero son necesarias para dar tranquilidad a la mayor cantidad de ciudadanos. Ahora, vuelvo a insistir en esto, Mónica, y respondo a su pregunta. Sí ha existido lobby de parte de dirigentes deportivos en el Congreso Nacional, haciendo gala a sus relaciones personales o políticas, para evitar que se apruebe una ley como la que estamos aprobando. Lo más importante es entender que en este país hay muchos ciudadanos que les interesa y que les gusta el fútbol y que les gusta el estadio y que quieren ir al estadio. Y hay muchos que se sienten parte de las barras, pero que no son personas que quieran realizar violencia. A ese pequeño grupo que realiza violencia es al que debe ser sancionado. Y sobre todo a los dirigentes que durante años han tenido una convivencia bastante incestuosa, porque muchos de ellos son socios y votan en las elecciones internas, entonces empiezan a depender de ellos y los utilizan muchas veces para las elecciones internas. Vimos lo que pasó en la última elección de Colo-Colo, donde incluso hoy día
un dirigente importante de Colo-Colo reconoce sus vínculos y reconoce su relación con la persona que hoy día está cuestionada públicamente de la barra de Colo-Colo. Eso no es aceptable, no es bueno, no es sano, sobre todo cuando se le preguntó si había financiamiento directo, él respondió en reiteradas oportunidades que no lo había, y hoy día reconoce que sí tenía vínculos, que sí tenía relaciones. Eso no parece adecuado porque finalmente le hace un mal al fútbol, y en vez de estar hablando de fútbol, de los resultados, estamos hablando de hechos de violencia asociados. Y sabemos que lo hay también, diputado, tenemos que ir cerrando ya, pero lo último, yo lo sé porque lo he investigado el tema y quiero volver un poco sobre la pregunta de Mauricio Bustamante. ¿Ustedes dentro de la política saben que los guerreros, los de abajo, son cuadrilleros para las elecciones, ponen, sacan carteles? Yo he visto a senadores de la República ir a sacarlos cuando estaban presos, por ejemplo, en la época de René Orozco. ¿Eso ustedes lo saben o no? Bueno, eso es lamentable, esos hechos han ocurrido y son de común conocimiento. Yo creo que no es una buena práctica, no es sano, no es bueno, cada uno en su función, y creo que no parece que sea bueno finalmente porque empieza a condicionar a las decisiones legislativas, y eso no corresponde en una democracia transparente. Creo que hay que ser muy transparente en esto, más allá de el corazón que tenga uno por un determinado club. Lo que no puede ocurrir es que para defender una causa se justifique la violencia. Eso en ningún caso, ni en el fútbol, ni en ninguna otra reivindicación, por muy legítima que esta sea. Le agradezco, diputado. Recuerden ustedes que Francisco Muñoz, alias Pancho Malo, estuvo acusado de asesinato hace un par de años atrás. ¿Saben quién fue el abogado de él? José Ginspeter, el actual presidente de la Federación de Tenis de Chile. Así que para que vayamos tomando, Mónica, Mauricio, cuenta de lo tan profundo que es este problema en nuestra sociedad. Muy bien. Unas redes que van por todo, mucho más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar. Así, gracias Juan Carlos, también al diputado Arboe. Buenos días. Buen día.